Por encima de ellos estaban los dueños de las embarcaciones, los navieros que llegaban a la isla, a la laguna de términos, cargaban ese producto maderero y se lo llevaban a Estados Unidos, a Jamaica o a Europa, que es donde estaban establecidas las colonias inglesas de la época. O sea, aquí había una industria. Sí, pues se producían, con eso producían la guerra, porque con eso fabricaban embarcaciones, con la caoba, el cedro, con eso fabricaban muebles de gran prestigio y de gran demanda en esa época, puertas, qué sé yo, todo lo utilizable de madera, pero particularmente las embarcaciones que servían para la guerra y la expansión imperial de cada uno de estos grupos culturales europeos. Pero también la madera el palo de tinte, la madera la talaban no en la isla, ¿verdad? O sea, la isla era el puerto de embarque, desembarque, almacenamiento, donde salía y donde llegaban las embarcaciones. Ahorita platicamos rapidito también sí. de la otra. Los piratas cortaban en Ataza, en Palizada, que viene de ahí, de Palizada Palotada, o sea, es el palo de tinte que desde ahí se arrastra hasta la isla del Carmen, como bien dices, de Candelaria. Todas estas son las zonas madereras, victorias, por excelencia. Y entonces ese es otro aspecto muy importante, decíamos, que es la explotación del palo de tinte, que ese sirve desde tiempos inmemorables, por lo menos desde que inicia la colonia aquí, pero también se tienen ya documentos, se tienen pruebas, testimonios de que los mayas usaban el palo de tinte también como uso para pintar ropa y telas, qué sé yo, ¿no? Y entonces se sigue usando en los tiempos de la colonia para lo mismo, y por eso se lleva a Europa, para que Europa pinte sus camisas, sus telas y demás, hasta que en Europa, hasta el siglo XX, 1914 para ser exacto, se descubre la anilina y se hace público a nivel mundial de que se ha descubierto un producto químico elaborado por el mismo hombre para pintar las camisas en términos industriales, ¿no? Se viene abajo el palo de tinte, obviamente, y se vienen abajo todas las economías que estaban sustentadas en la producción del palo de tinte, entre ellas México, particularmente la laguna de términos. Bueno, eso ya nos adelantamos un poquito, pero te decía que hay tres clases sociales identificables, que es el cortador, que es la clase baja, que vive en la selva, que es el que se raja el cuero para poder producir todos estos artículos, géneros que se exportan a la Europa sajona, a la Europa no latina, no tradicionalmente española, no, ya no favorecen a los españoles todo este comercio. Dicen algunos autores que es el origen del libre comercio, ¿no? Ah, sí. Porque ya no está restringido por los españoles, sino que los ingleses hacen lo que se les da la gana. Están los dueños de las naves, de las pequeñas o grandes embarcaciones que vienen a cargar, y están los industriales, los grandes, los empresarios, los comerciantes, los intermediarios. Es cuando esto es digamos que el surgimiento del capitalismo. Sí, total y absolutamente, porque España está atrasado muchos siglos, ¿no? En una expansión, una extensión de la economía medieval, en tanto Inglaterra, Alemania, Holanda, Francia ya están en otro asunto, ¿no? Ya hay revolución, y los inicios de la revolución industrial en el siglo XVIII, de los bancos, de las monedas, y el pensamiento humano se ha desarrollado impresionantemente, y España, dirigido como siempre ha estado dirigido por el Vaticano, pues todavía sigue, y medieval. Todavía hoy sigue como parte de esa vieja tradición que se coló a España en el siglo XX a través del franquismo, y que hoy está representada por un reyezuelo ecocida, corrupto, al que todos obedecen. Eso es impresionante, ¿no? Sí. Y que obviamente hace feliz a quien siempre ha dirigido España, todavía hoy la dirige, que es el Vaticano, sí, que son los emblemas del conservadurismo ortodoxo, medieval. Y entonces ese inglés, ese holandés, ese francés que están explotando el palo de tinte en la laguna de Términos. Sí. Son las potencias de hoy, las grandes potencias mundiales, ¿no? Y que inician ese comercio, dicen algunos estudiosos, entre otros lugares con la exportación no permitida de Nueva España a Europa, ¿no? Sí. Es este fenómeno de la piratería, donde no todos eran piratas, como te estoy platicando. Hay navieros, hay comerciantes, y hay los grandes empresarios, los grandes
hombres ricos de estos países contrarios a España, esos ni se mueven, ¿verdad? Algunos están en Jamaica, algunos otros están en el actual Estados Unidos de América, otros están en la propia Inglaterra y otros muchos en España, en Sevilla. Toda esta gente está chambeando. Ya han extendido su poder. Sí, e incluso con los tratados de Utrecht terminan de perder un montón de propiedades los españoles, ya están vencidos, ya doblaron los brazos, y ya Inglaterra obviamente engrandece en este proceso y les dice, todo esto es mío. Creo que las islas de Menorca y no me acuerdo cuáles otras pasan a poder de los ingleses, como hasta hoy, ¿no? Es una de las grandes el Caribe, ¿no? Del Caribe y del mar Mediterráneo y Asia, África, América, todo lo perdieron. Queda un imperio donde no se veía, donde no dejaba de haber sol, presumía Carlos V, ¿no? Porque siempre estaba alumbrado de sol, porque abarcaba todo alrededor de todo el planeta. ¿Cómo en ese contexto de ese momento de la historia de Ciudad del Carmen, digamos que la cotidianidad de aquí era eso, esto era una industria, esto era, entonces, estaba tomado por los ingleses? En la laguna de Términos, ¿no? Sí. Sí, desde que inició la conquista, los primeros datos que se tienen sobre la presencia inglesa en la zona es el siglo XVI, que vienen de los antiguos piratas de las Antillas, ¿no? Haití, Dominicana, Jamaica, todos esos lugares de donde salen esos grupos piratas y se empiezan a establecer en el área de la laguna de Términos y parte de la costa atlántica, pero también pacífica. También en el Pacífico hay saqueos piratas ingleses dentro de lo que se considera Nueva España y que a mí me parece muy claro que nunca terminaron por controlar Nueva España, para nada. Es hasta ridículo platicar de eso. Sí. Porque todo el norte estuvo abandonado, porque buena parte del Pacífico nunca hubieron puertos importantes, como sí lo habían en el Golfo, empezando por Veracruz, ¿no? O en el mismo Golfo, como descuidaron regiones grandes, como la Laguna de Términos, Tabasco, sí, Tamaulipas, y del lado del Caribe, como descuidaron todo el Caribe, ¿eh? Una vez que se proclama la independencia de México, apoyada, entre los primeros que apoyaron fue Inglaterra, porque les convenía, obviamente, ¿no?, hablar de liberación con el afán de apropiarse de esta región más adelante, y entonces apoyan incluso a los mayas en la guerra de castas para terminar de colapsar el poder criollo en este caso, ¿verdad? Sí. Que eran los herederos de sus abuelos españoles de todas esas riquezas acumuladas y que hoy siguen formando parte de la economía mexicana en un segundo nivel después de Estados Unidos, que está dirigido, que siempre estaba dirigido por ingleses, sí, dizque laicos, dizque liberales, contrario a los ingleses originales que dirigen desde Inglaterra un imperio en pleno siglo XXI, una monarquía en pleno siglo XXI, ¿no? Sí. Y que controlan un montón de países cuyo grupo se llama a nivel internacional el Commonwealth, al que están adheridos Holanda, Suiza, Suecia, Canadá, Belice, Jamaica, Australia, y que curiosamente, sí, todavía más curioso aún, está dirigido por una dinastía que tiene un pseudo apellido Windsor y que en realidad son de origen alemán, ¿no? Ellos son ya me dio risa. Esa es la punta del iceberg de las familias. A través del Commonwealth, Canadá y a Belice no lo quieren, hasta Belice se meten. Entonces, ese es el origen, como tú acertadamente reflexionas, ¿no? Sí. Es el origen de esas grandes fortunas, de esas grandes alianzas en el siglo XXI y estos fenómenos raros de repúblicas, monarquías parlamentarias, como dicen en Canadá, ¿no? Te da risa verlos. Pero finalmente sigue siendo lo mismo, monarquías. Son monarquías, como en los tiempos del feudalismo, en la Edad Media, ¿no? Son monarquías, tal cual. Ahí tienen al pobre Trudeau en Ottawa. Sí. Estuve en el 17. Trudeau enfrente de un edificio todavía mayor y las iglesias católicas y protestantes que se autodefinen como
parte de la monarquía inglesa, donde la que gobernaba en 17 todavía, y se hacía apología de ella en frente de Trudeau. El máximo gobernante es el rey de Inglaterra, que en aquella época era Isabel II, ya, y que hoy es el moribundo de Carlos II. Regresamos entonces al momento que me decías la expedición de Felipe de Andrade. Qué interesante, sí es cierto, nos perdimos. Alonso Felipe de Andrade esperaba órdenes para dirigirse a la laguna de Términos y nunca llegaron esas órdenes. Él estaba estacionado, paciente, San Juan de Ulúa esperándola porque ya tenía las armas, ya tenía las embarcaciones, ya tenía todo. Los 3 barquitos. Ándale. Es que en realidad eran barquitos. La misma pinta la Santa María. Ya dice que tú eres el que me desvías. Oye, la Santa María, la Pinta y la Niña eran barquitos chiquititos. Eso se está confirmando en las últimas investigaciones que se están haciendo, incluso sobre el tamaño de esas naves, ¿no? Hay museos, hay reproducciones de las naves en España y hay ferias anuales de la conquista, dicen ellos. De hecho, dicen que escalas. que Colón era judío y era español.